por Universal HIAT 650 kHz. Santo Domingo, República También Dominicana. puedes escucharnos por radiouniversalam.com o caminandocondios.org. Bien, ya dentro de unos minutitos, si Dios lo permite, salimos al aire luego de esta alabanza que estamos escuchando aquí. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM, los que nos siguen a través de Facebook Live. También les damos la bienvenida. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le damos gracias a Dios, Dios Todopoderoso, por darnos la salud y la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y así pedimos que sea hasta que Él nos permita estar con Él. Hoy es jueves 28 de diciembre. No me llamen a hacerme broma porque hoy es Día de los Santos Inocentes, dicen. Así que ahorita llamaba al pastor Agüero y pedían una petición de oración y dije yo, cuidado si lo están bromeando ahí, pero me pareció que no. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que tenemos en el día de hoy. Y vamos a estar viendo el Salmo 11, uno de los salmos más emocionantes para nosotros, alentadores para nosotros los creyentes. En este tiempo en el que vivimos. Tiempos un poquito difíciles, pero le damos gracias al Señor que su gracia siempre está con nosotros, nos ayuda en cada momento. Así que le pedimos que por favor nos acompañe en esta lectura. Voy a leer el Salmo 11. Puede seguirme con su Biblia o puede seguirme con su aparato electrónico, puede seguirme escuchándome de acuerdo a su ocupación, lo que usted esté haciendo ahora. Es un salmo corto y como cada salmo lo vamos a leer completo. Salmo 11, verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí, en la palabra de Dios, la Biblia es la única verdad revelada que tenemos en nuestros días. Y cada pasaje tiene una sola verdad, una sola interpretación, aunque muchas aplicaciones. Lamentablemente hay muchas malas interpretaciones en algunos pasajes y uno de esos es este Salmo 11. Muchos lo interpretan como que los fundamentos van a ser destruidos. Otros como si pueden ser destruidos. Y otros como que los fundamentos del cristiano están en las manos de los seres humanos y depende de ellos. Pero este pasaje, cuando lo estudiamos, no parece mostrar ninguna de estas interpretaciones. Esto no quita que las leyes terrenales sí sean o puedan ser destruidas. En la actualidad experimentamos
la debilidad de la ley y la mala aplicación de esta. Pero los fundamentos bíblicos, los fundamentos de Dios y su palabra no pueden ser destruidos. Este salmo, al igual que el anterior, hace mención del deterioro de la ley, la inseguridad ciudadana, el abuso de los gobernantes y la impunidad que ellos disfrutan junto con los suyos. Pero el salmista hace más énfasis en Dios, en su carácter y su naturaleza. ¿Por qué este salmo pone más énfasis en Dios que en la destrucción de la ley y en el orden del país? A pesar de la situación de inseguridad ciudadana, de impunidad, de deterioro de la ley que enfrentaban y que vivían. Porque el creyente no depende de su ambiente, el creyente depende de Dios. Este pasaje fue dejado grabado para los creyentes de todos los tiempos y de una manera especial para nosotros, los que vivimos en circunstancias similares. En vez de dejarnos intimidar por las injusticias que escuchamos constantemente, tenemos que poner nuestra confianza en Dios para no ser movidos por los problemas de la vida. Este salmo ha sido titulado por algunos la canción del firme. Y de manera personal hemos titulado este mensaje El fundamento del creyente en un mundo sin fundamentos. La necesidad de estar firmes en nuestros días apremia. Pero si Dios es nuestro fundamento, podemos estar firmes. Si la palabra de Dios es nuestro fundamento, podemos estar y ser constantes. No podemos tirar la toalla, hermano, hermana. No podemos echar para atrás ni rendirnos. Retroceder es parte de la derrota. Olvidarnos de Dios y su palabra no hace ningún bien. Resolver los problemas que enfrentamos a la manera del mundo solo empeora las cosas. Adoptar las formas de creencias del mundo, su filosofía, puede parecer bien al presente, porque en algunos casos da soluciones temporales. Pero, al final, lo que estamos haciendo es huyendo del problema y no resolviéndolo bíblicamente. Lo que hacemos es darle la razón a la filosofía humanista por encima de la palabra de Dios. Le estamos diciendo al mundo que ellos tienen la solución a nuestros problemas y que el mal no se vence con el bien. Los creyentes no podemos movernos sino por el mandato de la voz de Dios. ¿Dónde vamos a ir fuera de Dios? ¿Existe un mejor lugar que el que Dios nos ha puesto, que el lugar donde Él está con nosotros? ¿Tenemos otro mejor refugio? Dios es el mejor refugio que tiene el creyente. Así que no podemos movernos aunque el mundo lo exija, ni nos presione el diablo o nos acosen los creyentes con filosofías humanistas. Nuestros pasos deben ser guiados por el consejo de su palabra y no por el mal consejo. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, esta preciosa mañana, este jueves 28 de diciembre, que tú nos permites estar aquí en el aire a través de Radio Universal y de Facebook Live. Dios del cielo y de la gloria, te pido, Señor, que me hables a mí, a través de mí, me permite ser de bendición a los que me escuchan. Pero sobre esto, Señor, que tú seas glorificado. Señor, que tu palabra trabaje en mí, que tú me permitas aplicarla a mi vida, Dios del cielo y Dios de la gloria. También que sea aplicada a la vida de los hermanos que nos están oyendo. Dios Todopoderoso,
te pedimos que obres en los corazones como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Aquí lo podemos ver, este salmo lo podemos dividir en tres partes principales. Y la primera parte que vemos es esta: la confianza del creyente se basa en el carácter de Dios. La confianza del creyente se basa en el carácter de Dios. Dice aquí una pequeña frase con la que empieza este salmo. Dice: en Jehová he confiado. El salmista se siente seguro y confiado, sin miedo, porque él ha depositado toda su confianza en Dios. Su confianza descansa en el carácter de Dios. Por eso durante todo el salmo se mencionan algunos atributos que describen el carácter de Dios. En el verso 4 vemos que Dios es justo, condenando con las pruebas que él mismo ve y examina. Los versos 5 al 7 nos enseñan que Dios prueba al justo y lo ama al igual que él ama la justicia. En el verso 6 vemos que Dios aborrece los malos y lo mal hecho. Y en el verso 7 también vemos que Dios recompensa a los que caminan rectamente. Nuestra confianza debe estar depositada en Jehová, el Dios que ama al cristiano, el Dios que ama la justicia, el Dios que aborrece el mal, el Dios que paga según las obras y que recompensa a los que andan rectamente. El salmista aquí, antes de decir cualquier otra cosa, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de decidir cualquier otra cosa, dice: en Jehová he confiado. La confianza en Dios, nuestra fe, es el ancla que nos mantiene firmes en el lugar donde estemos. Si no tenemos un ancla para las tormentas de la vida, seremos movidos por los fuertes vientos del príncipe de la potestad del aire y por las grandes olas del mal. En Jehová he confiado. No en mí mismo, no en mi conocimiento, no en mi experiencia, no en mis habilidades, ni en mis amistades, relaciones, influencias, capacidades, pertenencias. En nada he confiado. Ese debe ser nuestro decir, debe ser nuestro lema como creyentes. En Jehová he confiado. No en el horóscopo, no en pronósticos, no en economistas, en sabios, brujos o falsos dioses, sino que en Jehová he confiado. El profeta Habacuc vivió en tiempos similares y hasta quiso atribuirle la culpa a Dios en un momento de su vida. Y le decía a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová? Hasta que concluyó en el capítulo 2 del libro de Habacuc, verso 4, que la fe era la respuesta, o es la respuesta del creyente en momentos de injusticia. La única manera en que podemos mantenernos firmes y no preocuparnos por lo que sucede es confiando en Dios. ¿Podemos usted y yo decir: en Jehová he confiado? ¿Hemos confiado en Dios verdaderamente? ¿Nos dejamos mover por las circunstancias? ¿Confiamos nosotros en el carácter de Dios? Podemos pensar en esto por un momento. La situación estaba difícil para el salmista. El peligro aumentaba cada vez más. Humanamente no había quien lo ayudara. Sus amigos no podían hacer nada por él y temían por la vida del salmista. Este hombre no contaba con seguridad ciudadana.
No tenía una justicia terrenal que lo apoyara. El rey era su enemigo. Y los gobernantes, aliados de su enemigo. Era una situación para apretar el botón del pánico, asustarse y desesperarse. Sin embargo, el salmista responde con una simple oración de gran impacto y profundidad. En Jehová he confiado. Esta debe ser nuestra respuesta a los conflictos del diario vivir, a las situaciones que nos presionan a rendirnos y quieren llevarnos al fracaso. Esta debe ser la respuesta al mundo, a la carne y al maligno. Esta debe ser nuestra respuesta a los cristianos influenciados por la filosofía del sistema de este mundo. Esta debe ser nuestra respuesta para el mismo Dios cuando nos pruebe. El maligno y el mundo nos quieren callar diciéndonos que nuestra sociedad no tiene fundamentos bíblicos, que los que tenemos posiciones bíblicas tenemos que rendirnos porque no podemos contra el mal. A quienes debemos responder a unánime voz: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Vimos en primer lugar que el consejo del creyente se basa en el carácter de Dios, pero al contrario vemos en la segunda parte del verso 1 hasta el verso 3 que el consejo del mundo se basa en las circunstancias del día. El del creyente se basa en el carácter de Dios, el del mundo en las circunstancias del día. Vuelvo y leo aquí, dice la segunda parte del verso 1 del Salmo 11. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La primera pregunta del salmista es: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? No sabemos con exactitud quiénes le daban este consejo al salmista. Si fueron sus propios amigos o los malos que él describe en el Salmo. Lo cierto es que el consejo que ellos dan es un consejo basado en filosofía humanista. Tú tienes que huir porque las circunstancias así lo indican. Huye, porque ya están listos para matarte, como dice el verso 2. Tienden el arco, disponen sus saetas, sus cuerdas, para saetear. Estás en grave peligro, tienes que escapar por tu vida. Olvídate de tus principios bíblicos, de tus creencias y de lo que has dicho y predicado, y huye, corre, vete, escapa por tu vida. Ya tienen el arco y la flecha preparados. Tienen sus armas blancas afiladas. Sus armas de fuego están manipuladas para matarte, para matar y quitarle la vida a los rectos de corazón. Huye, escapa por tu vida. Sé un cobarde y escapa por la fe. Ese es el consejo que le estaban dando. Aunque sirves a Dios, es hora de huir porque tienes un problema grande. Y tu Dios no puede resolver ese problema. Huye, porque no solo están listos para matarte, sino que también se han destruido los fundamentos de la ley y el orden.
Ya no hay quien abogue por ti. Escapa al monte cual ave. Quizás a manera de especulación, quizás hasta le dijeron, el propio rey Saúl al salmista le dijeron a David, es quien procura tu vida. No hay nadie más por encima de él. ¿No sabes lo que le hizo a Doeg edomita por mandato de Saúl, que mató 85 sacerdotes de Jehová? ¿Piensas que vas a librarte? Ya no hay ley. La ley solo se cumple cuando le conviene a los mandatarios. Hoy día vivimos en una sociedad injusta, al igual que la que enfrentaba el salmista. Injusta al aplicar la ley. Una sociedad sin derechos para todos y sin alguien que nos escuche a todos. Pero esto no nos da el derecho a huir de los problemas o dejar nuestros principios como creyentes. No se trata de la ley del más vivo. Nosotros hemos confiado y hemos creído en Cristo. No se trata de adoptar la filosofía de este mundo. El maligno y el mundo quieren intimidarnos y nuestra carne cae en esta tentación. Y nos llenamos de miedo. Y así el maligno quiere, al igual que el mundo, que cedamos a sus ruegos y dejemos de confiar en Dios. Podemos recordar a Nehemías cuando construía el muro. Y vez tras vez lo mandaban a llamar y trataban de intimidarlo. Y dice Nehemías en Nehemías 6:9, porque ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Elaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Los enemigos de Dios quieren infundirnos miedo, quieren que huyamos y seamos de mal nombre a nuestro Dios. Y no debemos ceder. Uno de los métodos más comunes del mundo es resolver los problemas huyendo de ellos. Huir del problema no es la mejor solución la mayoría de las veces. Solo podemos huir cuando Dios mismo nos diga que tenemos que hacerlo. Esta no es la norma. La palabra de Dios nos guiará a estas decisiones. Cuando salimos al mandato de Dios, no huimos por miedo al maligno ni al mundo, sino por temor a Dios. Huir por mandato de Dios no significa dejar de enfrentar el problema, sino que significa buscar una solución bíblica. El salmista David huyó en 2 ocasiones en su vida. Él huyó de Saúl y huyó de Absalón. Y esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, capítulos 18 al 30, y el segundo libro de Samuel, capítulos 15 al 18. En ambas ocasiones no lo hizo por miedo, sino por consejo de Dios, sabiendo que Dios tenía el problema en sus manos, que Dios estaba a cargo de todo.
El problema de huir de los problemas, sin buscar solución de Dios o huir sin orden de Dios, es que crea un patrón de irresponsabilidad. El problema de huir de los problemas sin buscar la solución de Dios es que crea un patrón de irresponsabilidad en nosotros. Nos acostumbramos a dejar las cosas cuando hay problemas y no somos responsables. Huimos del problema sin resolverlo bíblicamente y tarde o temprano vamos a enfrentarlo en otras circunstancias. Lamentablemente vamos a volver a huir. Tristemente, la gente cuando tiene inconvenientes en el matrimonio hace esto. Sale huyendo, se separa, se divorcia. Cuando vuelve y se casa, por lo general, vuelve y sucede lo mismo. Porque no trató de solucionar el problema, sino de huir del problema. Y muchos hacen patrones de divorcios en su vida y tienen 2, 3, 4, 5 y hasta más divorcios. O cambios de pareja. Hay cristianos que cuando sucede algo que no les gusta en la iglesia, se van a otra iglesia. Cuando llegan a la otra iglesia, vuelve y sucede algo que no les gusta y tratan de mantenerse, pero vuelve y se van. Porque acostumbran un patrón de no resolver los conflictos, sino a huir de los problemas. Decía alguien que buscaba unos apodos de algunos cristianos, que dice cristianos chapulín, o el chapulín colorado, que viven brincando de iglesia en iglesia. Y hay razones bíblicas para cambiar de iglesia. Pero la gran mayoría de las veces la gente cambia de iglesia por factores personales, por problemas no resueltos de la manera correcta. Hasta que no entendamos que la vida tiene dificultades en todo lugar, que siempre vamos a tener problemas y que la solución no es huir, sino resolverlos, nunca vamos a aprender y los mismos problemas van a estar con nosotros siempre. El que huye sin el mandato de Dios no confía en Dios, no confía que Dios es suficiente para resolver sus problemas, que Dios tiene todas las cosas en control, que Dios tiene todas las respuestas y que Dios nos ha dado en su palabra la solución a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si no entendemos que siempre vamos a tener problemas, nunca vamos a aprender y lo que vamos a hacer es huir y tendremos los mismos problemas persiguiéndonos toda la vida. Cuando usted y yo salimos huyendo sin enfrentar un problema y solucionarlo de la manera correcta, ese problema será nuestra sombra y estará con nosotros toda la vida. Porque el problema, valga la redundancia, no es el problema. El problema está en nuestra confianza en Dios. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. El consejo del creyente se basa en el carácter de Dios. El consejo del mundo se basa en las circunstancias del día
Y por último, versos 4 al 7, vemos que la convicción del creyente se basa en el control de Dios. El salmista estaba convencido, en los versos 4 al 7 vemos esto del Salmo 11, que Dios lo iba a proteger, porque Dios estaba en el control de todo. Dice aquí en el verso 4, Jehová tiene en el cielo su trono. Dios no está inquieto por lo que sucede. Él no está preocupado por ningún problema. Las tramas y acechanzas de los hombres no asustan a Dios. Dios es inmutable. Él no cambia y no va a cambiar. No importa si los fundamentos terrenales han sido destruidos o si pueden ser destruidos. No importa si el orden y la justicia terrenal están fuera de control. No importa si las leyes terrenales no se cumplen o si los legisladores son corruptos. No importa si los gobernantes, si los ricos y sus aliados disfrutan de impunidad y hacen y deshacen con el país. No importa si el mismo rey, si el presidente está en contra de nosotros. No importa si mis vecinos, compañeros, familiares, compatriotas no tienen principios legales, morales ni bíblicos. No importa si todo se está destruyendo. Dios sigue en su trono y no será conmovido. Los fundamentos de Dios y su palabra no pueden ser destruidos. Spurgeon dice, cuando los terremotos hacen temblar los montes, el trono de Dios sigue firme. Todos los fundamentos humanos pueden caer y el mundo nos pregunta, ¿qué ha de hacer el justo si fueren destruidos los fundamentos? Si son los fundamentos de la ley y el orden terrenal, seguimos confiando en Dios. Y si tú te refieres a los fundamentos bíblicos, la respuesta es que los fundamentos de Dios y su palabra, eso no puede ser destruido porque Jehová tiene en el cielo su trono. Los fundamentos de Dios no están en la tierra. El hombre no puede alcanzarlos. Los fundamentos de Dios están en su trono y Dios tiene en el cielo su trono. Dios está en su santo templo en la tierra y tiene su trono en el cielo. Él es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Él está al tanto del acontecer mundial. Por eso sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y Cristo dijo lo mismo. Dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el Señor Jesucristo dijo eso cuando estaba en la tierra, dándonos a entender que Él es omnipresente, que Él es Dios. Lo que sucede a nuestro alrededor está bajo el control de Dios. Todo está debajo de su trono que está en el cielo. La Biblia dice aquí en el Salmo 11, verso 5, que Jehová prueba al justo. Así que independientemente de todo lo que suceda y de la convicción del control de Dios, porque Dios tiene en el cielo su trono, yo tengo que estar tranquilo como creyente, porque Jehová prueba al justo. Y Dios afirma esto vez tras vez. Esto lo podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 1, 4, 5. Dios prueba la fe de los que dicen confiar en Él. Probó la fe de Abraham. La Biblia dice que hemos sido puestos para tribulación. Deuteronomio 8:16 nos dice que Dios nos prueba para nuestro bien. Todo lo contrario, hacer mal o aborrecer. Y aquí esta palabra prueba es la palabra bacán, que se utiliza para probar metales, para purificarlos. Dios nos prueba para purificar nuestra fe, para sacarle la escoria, toda maleza, toda partícula dañina que no pertenece a la confianza en Dios.
todo lo que nos causa o nos podría causar dudar de nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos. Vemos en el verso 6 que el salmista confiaba en el consejo de las Escrituras. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. El salmista había leído y escuchado lo que Dios había hecho a los impíos de Sodoma y Gomorra, que hizo llover sobre ellos fuego y azufre. Y basado en el control de Dios que revelan las Escrituras, el salmista, movido por Dios, profetiza lo que va a suceder a los malos en Apocalipsis 16, 19 al 21. ¿Y por qué Dios iba a hacer esto? Porque Él es justo, verso 7, y ama la justicia. Las convicciones del creyente están arraigadas en un Dios que ama la justicia y que recompensa a los que confían en Él. Y que, como ese Dios está en su trono, un día disfrutaremos esa justicia. Los fundamentos bíblicos, hermano, hermana, no pueden ser destruidos. Pero nosotros, por falta de convicciones y posiciones firmes, podemos ser parte de la destrucción de los fundamentos terrenales. La ley y el orden, los políticos, los religiosos y los poderosos están destruyendo los fundamentos legales. Y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? La respuesta es confiar en Dios sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Confiar en Dios aun cuando sea contrario al consejo de la filosofía humana. Confiar en Dios aunque nuestros amigos crean que estamos locos. Confiar en Dios y solo movernos cuando Él lo indique. Confiar en Dios basados en su carácter. Creer a Dios para tener fuertes convicciones. Estar convencidos de que Él está en control para así y solo así obedecer su voz. Porque los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Los pasos de los que confían en Jehová son guiados por el consejo de las Escrituras. Así que, mis hermanos, no nos preocupemos. El creyente tiene fundamento. Y los latinos, aunque vivamos en muchos países donde no hay fundamentos, nosotros tenemos un fundamento. Nuestro fundamento es Dios, la palabra de Dios, y los fundamentos de Dios no pueden ser destruidos. Alguien le estaba diciendo al salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Abrimos los teléfonos en esta mañana. También pueden escribirnos por Facebook Live o por WhatsApp. Por WhatsApp pueden escribirnos al 1-809-350-9100, 1-809-350-9100, o por los teléfonos de cabina 809-381-0650, 809-381-0650. Recordemos que los fundamentos del creyente no pueden ser destruidos. Los fundamentos del creyente no pueden ser destruidos. ¿Y por qué? Porque los fundamentos nuestros están basados en Dios, en su carácter, en su control, en su palabra. La palabra de Dios no puede ser destruida. Alguien puede destruir el libro o las hojas donde se escribe la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser destruida. Dios no puede ser destruido. Su trono no puede ser conmovido. Y así que nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Como aquí nos dice el Salmo, en Jehová he confiado. No importa las circunstancias en las que estemos, no importa las diferencias que tengamos, no importa que el mundo quiera amedrentarnos y asustarnos, que nos diga que escapemos, que huyamos, solo podemos huir al mandato de la voz
de Dios. Que en los días en que vivimos nosotros podamos tener ese fundamento en la palabra de Dios y recordemos que la ley de Dios no se corrompe y guardar la ley de Dios trae bien y quebrantar la ley de Dios trae mal. Que otros quebranten la ley, que ese sea su problema, pero que nosotros como creyentes digamos: en Jehová he confiado. Que nuestros pasos sean guiados por el consejo de las Escrituras. Que Dios continúe bendiciendo su palabra, que continúe bendiciendo su día. Siga usted sintonizando, caminando con Dios, que seguimos hasta el mediodía. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con usted el pastor Gabriel Vera. Que el Señor les continúe bendiciendo.